Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí, porque a pesar del tiempo que tenemos en Alicante al que no estamos acostumbrados, como decía, al que no estamos acostumbrados, pero bueno, tampoco es una lluvia berriada, es una pequeña lluvia. Entonces, bueno, se agradece doblemente el que hayamos podido reunirnos aquí. A mí, en primer lugar, me gustaría presentar el ciclo de conferencias y actividades que hemos programado desde el equipo de Incidencia Social y Cultural de aquí del Centro Loyola, porque es un trabajo que venimos realizando conjuntamente con las comunidades de vida cristiana, con la OA, con la mía, que es la Mesa Interreligiosa, y con el Centro Loyola. Empezamos hoy con la conferencia de San Romero de América, Mártir por la Justicia. Y esta conferencia coincide con el título del libro que ha escrito Juan José Tamayo, que es este, que nos ha traído algunos ejemplares, pues si estamos interesados en adquirirlo, y que disponéis ahí fuera en la mesa está. Que coincide con el título, como os he dicho, con la conferencia, San Romero de América, Mártir por la Justicia. Y hemos invitado a Juan José Tamayo para que nos hable de Óscar Romero, San Romero de América, como decía. Pero también os anuncio, aprovecho para deciros que el próximo día 21 de noviembre vendrá Carlos Ballesteros, que es profesor de comillas, y vendrá para hablarnos de la economía de la felicidad. Propuestas desde el proyecto humanizador de las bienaventuranzas. Ha escrito también sobre esto, nos gustó el contenido y le hemos invitado para que venga. Este acto se celebrará en la sede de la UA, en la calle Ramón y Cajal, número 4. Y el 13 de diciembre estará con nosotros José María Segura, que trabaja en el Servicio Jesuita a Inmigrantes, en Valencia, para presentarnos el informe que se ha realizado sobre los CIES, que son los Centros de Internamiento de Extranjeros. Esta actividad tendrá lugar aquí también, en el Centro Loyola. Bien, y ahora me gustaría presentar a Juan José Tamayo, que muchísimos de vosotros ya lo conocéis, y que ha venido para hablarnos de San Romero de América, persona que defendía la opción preferencial por los pobres, quien en sus homilías dominicales denunció las numerosas violaciones de los derechos humanos y quien manifestó su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor invitado en numerosas universidades españolas, europeas, latinoamericanas, norteamericanas. Es cofundador y secretario general de la progresista Asociación de Teólogos Juan XXIII y miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Autor de cerca de 60 libros y colaborador en prensa escrita en numerosas revistas especializadas y en periódicos. Gracias por estar esta tarde con nosotros y vamos a escuchar lo interesante que nos va a contar. Gracias. Buenas tardes, excelentes, interpreto porque son muy lluviosas y aquí seguramente que les hace mucha falta esta agua y me alegro de haber contribuido yo en este recorrido de Madrid acá a este maná. Bueno, lo primero, estoy encantado de encontrarme con todas vosotras y vosotros de nuevo en Alicante, donde tengo 3 espacios en los que me encuentro muy a gusto y además pues soy muy bien acogido. Uno de ellos es el universitario.
soy invitado con relativa frecuencia a compartir debates, conferencias, encuentros con colegas del campo, sobre todo de las ciencias sociales y de la historia. En segundo lugar, tengo otro ámbito que es el ámbito cívico. Bueno, en el ámbito universitario mi mayor presencia es en la sede, que está relativamente cerca de acá, y los últimos directores pues han sido son entrañables amigos míos y me han abierto siempre las puertas, y raro es el año que no vengo una o dos veces. Concretamente, el anterior fue Manolo Alcaraz, que ahora es conseller de Transparencia, y la siguiente fue Josefina Bueno, con la que mantengo una relación muy estrecha, precisamente por el trabajo en el campo del feminismo en el mundo árabo-musulmán. Y en el campo cívico, sobre todo por mi relación con el actual conseller de Transparencia, que me tiene muy informado de la actividad cívica y cultural que se hace en esta comunidad. Y en tercer lugar, el otro ámbito, donde me encuentro pues como en mi casa, como pez en el agua, es todo este movimiento, toda esta coordinadora de movimientos cristianos de base. No conocía este centro, pero siempre puede ser la primera vez y no la última, y tampoco conocía esta propuesta o este proyecto en el que están implicados el Centro Loyola, EMIA, Comunidades Cristianas Populares y la OAC, incidencia social y cultural de este centro, y me alegra sobremanera saber que este año van a tener como hilo conductor de esta incidencia el título de referentes de sentido. Porque yo creo que eso es lo que nos falta, referentes. Referentes no para que les imitemos, sino para que nos sirvan de orientación y de guía en estos momentos especialmente convulsos, tanto desde el punto de vista social y cultural como religiosos. Pero me gusta mucho el genitivo, referentes de sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que es una de las carencias y una de las limitaciones de esta sociedad en la que vivimos, tan líquida, como diría Bauman, tan consumista, tan poco pensativa, y el sentido es algo que se necesita para poder vivir, porque sin sentido pues caemos en ese fatalismo o en esa desesperanza y desencanto que no nos permite seguir viviendo, sino arrastrando la vida. Y por eso me alegra mucho que este año vayáis a trabajar este tema de referentes de sentido, porque ya os adelanto, vuestros movimientos, vuestros grupos, de los que yo formo parte, ya son referentes de sentido. Y vosotros y vosotras, al estar aquí y al estar implicados en este compromiso, en esta red de grupos, de comunidades que se caracterizan por el sentido solidario y por practicar el nosotros con el guión entre el nos y otros, fijaos lo importante que es esto, no hay que crear una nueva palabra para integrar a los otros y a las otras en nuestra propia vida, en nuestra propia identidad, sino que la expresión nosotros es lo que conforma este elemento grupal y este sentido coral de la vida. Por eso quiero empezar esta referencia remitiendo a que el sentido está dentro de nosotros mismos y no tenemos por qué ir a buscarlo fuera, ¿no? Así que seguro que esta comunidad o este grupo o este conjunto de colectivos sois también referentes de sentido. Y al tiempo que agradezco esta invitación, pues también quiero felicitaros, porque aunque cuando todos los seres humanos somos referentes de sentido y sobre todo cuando hemos iniciado
ese sendero o ese camino comunitario de la solidaridad, pero siempre necesitamos algunas guías y algunas personas que nos iluminen el camino, ¿no? Que nos lleven a renunciar a hacer el camino, ¿no? Sino que nos iluminen y nos ayuden a caminar en una buena dirección, porque en realidad si no sabemos dónde vamos, nunca llegaremos. Por tanto, estos guías de sentido son los que nos orientan y nos llevan a un determinado objetivo. Y en este caso concreto, la primera figura que habéis elegido como referente de sentido es Romero, San Romero de América, canonizado el día 14 de octubre en una solemne ceremonia en la plaza de San Pedro, juntamente con otras personas que yo creo que fueron también referentes de sentido, y el más luminoso de todos ellos fue el Papa Pablo VI, ¿no? Que yo creo que han hecho bien en canonizarlo pues 40 años después de su muerte, porque me parece que la demora en esa canonización supondría posiblemente el olvido, y por eso es tan importante que estos referentes y estas referentes de sentido también han canonizado a una religiosa extraordinaria que trabajó por la promoción de las mujeres, que fue la fundadora de las misioneras cruzadas de la Iglesia, y creo que estos tres referentes de sentido no se excluyen, sino que se complementan y se enriquecen. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos y de ella se mueve en un determinado espacio que ilumina la vida de muchas personas que acaso habían perdido esa orientación. Pero por centrarnos en Monseñor Romero, pues creo que voy a decir una obviedad. Ha sido canonizado oficialmente 38 años después de haber sido canonizado popularmente. Recuerdan perfectamente aquel poema maravilloso y que yo recojo en este libro de San Romero de América, mártir de la justicia, de Pera Casaldávila. Vive y se encuentra en una situación muy delicada, pero siempre con ese espíritu profético, con esa sensibilidad hacia los y las pobres y con ese sentido estético y poético del profetismo, como posiblemente no haya en este momento dentro de la Iglesia Católica nadie que le pueda imitar, ¿no? Es el profeta, es el poeta, es el místico y es el obispo en una unidad que es muy difícil de compaginar en una sola persona, ¿no? Parece que el obispo nada tiene que ver con el profeta, y que el profeta poco tiene que ver con el poeta, y que el poeta pues tiene muy poco que ver con el compromiso con los excluidos, excluidas y marginados, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la canonización de Romero ha sido el acto formal que viene a ratificar el acto popular de reconocimiento de San Romero de América, de ese maravilloso poema. El poema se titula San Romero de América, pastor y mártir, me parece, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que destacar otro elemento importante de esta canonización de Romero. No solamente ha sido canonizado por el pueblo cristiano, por las comunidades de base, por todos esos movimientos proféticos del cristianismo latinoamericano, salvadoreño y en general del sur global, sino que ha sido reconocido santo interconfesionalmente. En este libro cuento cómo antes de la canonización de Romero y antes de que se pensara en canonizarle, pues ya aparece en ese frontispicio de la abadía de Westminster, juntamente con los otros 9 mártires más importantes del siglo XX. Ahí está, por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer, y al lado está Monseñor Romero, ¿no? Entre los 10 mártires más importantes del siglo XX. Por eso, frente a la reticencia
de la jerarquía católica para canonizarle, porque los papas anteriores reconocían que era un santo y que además era un mártir, pero no se atrevían a canonizarle y ponían como excusa que estaba muy politizado. ¿Y qué santo no está politizado? ¿Escrivá de Balaguer no estaba politizado? ¿Acaso ustedes me dicen que no? Pero yo creo que es el santo más politizado de los últimos 30 o 40 años. ¿Por qué entonces no hubo problema para canonizar a Escrivá de Balaguer el año 2002, 27 años después de su muerte, aun estando politizado? Y sí había problema para canonizar a Monseñor Romero, que sin duda ninguna estaba politizado, pero hay una politización que va en la dirección evangélica y otra politización que va en dirección antievangélica. Y no quiero situar a ninguna otra persona en el ámbito antievangélico, cada uno que piense lo que crea oportuno, porque la suerte que tenemos con las personas canonizadas es que no nos obligan a rezarlas, ¿no? Entonces tú, dentro de los canonizados, pues haces tu propia selección de a quién rezas y a quién no rezas. Y no en función de que te haga un milagro, sino en función de la ejemplaridad de su vida, que te sirve de horizonte, de referente y de orientación para ir por el buen camino. ¿Qué voy a decir de Monseñor Romero? Pues no me voy a entretener en la biografía, que es sobradamente conocida por todas y todos vosotros. El único debate que hay es sobre si realmente Monseñor Romero se convirtió a la opción por los pobres o, por el contrario, siempre optó por los pobres desde distintos enfoques y planteamientos. Es el único debate que existe en relación con su vida, ¿no? Yo, que viajo mucho a El Salvador y que me relaciono pues, con muchas personas de los comités de solidaridad Monseñor Romero y con la Fundación Monseñor Romero, pues siempre hay este debate, ¿no? Yo más bien pienso que sí, que Romero tuvo un momento de conversión ya cuando tenía 60 años y fue ante la tumba de Rutilio Grande, ¿no? Este jesuita que fue asesinado juntamente con otras dos personas que le acompañaban precisamente por haber denunciado las injusticias y sobre todo por haber organizado al campesinado. Yo creo que sí, que es delante del cadáver de Monseñor de Rutilio Grande es cuando se convierte. Pero bueno, eso es un problema menor, ese es un debate quizás que quede en el ámbito académico, pero a mí, más que eso, lo que me interesa es por qué Monseñor Romero es un referente de sentido para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, no solo para los creyentes, o ni siquiera para los cristianos, sino que es un referente social, cultural, político, etcétera, etcétera. Y voy a destacar estos aspectos. Los resumo como índice y luego los voy desarrollando hasta donde llegue. La primera aportación de Romero es que se trata de un defensor de la vida de los pobres y de los derechos humanos en un país en medio de la violencia institucional y de la violencia terrorista. El segundo, que es un defensor de la justicia y de la paz en medio de una sociedad donde predominaba la injusticia estructural. Y en ese sentido va a denunciar a la oligarquía, al poder político y al ejército. Y no en abstracto, sino poniendo nombres e incluso apellidos. Diré también, o me referiré, a la denuncia que hace Romero de la derecha, abiertamente, pero no por su orientación o su ideología política, no porque la derecha salvadoreña en ese momento no estuviera justificada desde unos determinados planteamientos ideológicos, ¿no? Sino que él denuncia a la derecha a la que identifica con la riqueza y con la propiedad privada. Denuncia también a la extrema derecha, pero igualmente a las organizaciones armadas
de la extrema izquierda. Denuncia a la oligarquía y denuncia sobre todo la absolutización y la idolatría de la riqueza. Como veré, luego cuando lo desarrolle un poco más, pareciera que el Papa Francisco hubiera leído y se hubiera inspirado en las homilías de Monseñor Romero para escribir la encíclica La alegría del Evangelio con los famosos 4 noes. Y finalmente la denuncia, que yo creo que no es frecuente que haga un obispo, que es la denuncia del imperio. La denuncia del imperio en la persona del que en ese momento era el emperador, que era Jimmy Carter, con la famosa carta que él escribe. Y luego, claro, la denuncia de la represión militar con la homilía que fue la que rebasó el vaso y provocó su asesinato el día después, la homilía del día 23 de marzo del año 1980, que duró escasamente con vida en torno a 26-28 horas. Además, conozco muy bien ese testimonio del tiempo que pasó desde que termina la homilía hasta que lo matan al día siguiente en torno a las 6 o 6:20 de la tarde. Y lo conozco muy bien porque he tenido una experiencia maravillosa este mes de febrero y marzo, que me invitaron a dictar un curso de formación teológica, fíjense ustedes, a todos los sacerdotes de Centroamérica. Es uno de los kairos, es decir, una de las experiencias más hermosas que yo he tenido. Y había 80 sacerdotes, bastantes de los cuales habían colaborado con Monseñor Romero. Y lo triste es que la colaboración con Romero no fue un mérito para que le reconocieran ese trabajo los obispos siguientes, sino todo lo contrario. El haber sido colaboradores de Romero supuso para esos sacerdotes la marginación, la discriminación, incluso en algunos casos el abandono del país. Y por eso digo que me contaron testigos de ese momento cómo fueron las 26 horas siguientes a la homilía en la que, recordarán, pronunció aquella frase de cese la represión, y que un poco después supuso su asesinato en el hospitalito de las religiosas, donde tenía él precisamente su casa. La he visitado muchas veces, lo mismo que la iglesia, y me he colocado al lado de la fotografía en la que aparece con el tiro en el corazón. Y finalmente, si me diere tiempo, pues sería sacar algo así como qué lecciones nos transmite hoy el Monseñor Romero. Es decir, en qué medida él puede ser referente de sentido en nuestra vida social, vida cultural, vida cristiana. Empecemos por la primera afirmación que he hecho. Monseñor Romero fue un gran defensor de la vida en medio de un país donde la muerte era la moneda diaria. Pero claro, la defensa de la vida, pues es muy fácil hacerla, ¿no? A mí me preguntan con relativa frecuencia, profesor Tamayo, ¿los obispos españoles defienden la vida? Y yo digo, sí, sin duda ninguna, son los campeones de la defensa de la vida. Digo, pero por desgracia, con mucha frecuencia se dedican a defender la vida antes del nacimiento y después de la muerte, lo cual está muy bien, claro está, pero claro, donde hay que defender la vida es en el corazón de la vida, y la vida de quienes hay que defender es la vida de aquellos que la tienen más amenazada, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el Monseñor Romero estaba aplicando aquella famosa afirmación de Bartolomé Las Casas, ¿no? Defender la vida. Bartolomé Las Casas decía, hay que defender la vida de los indígenas que mueren antes de tiempo. Y en el caso de Romero, pues es defender la vida de las y de los pobres, ¿no? Y hay una homilía muy interesante
del 16 de marzo de 1980, o sea que 8 días antes de su ejecución, donde dice lo siguiente, porque voy a desarrollar estas ideas partiendo de los propios textos de Monseñor Romero, comillas. Dice: nada hay más importante para la Iglesia que la vida humana, la persona, sobre todo la persona de los pobres y oprimidos, que además de ser humanos son también seres divinos, por cuanto de ellos dijo Jesús que todo lo que con ellos se hace, Él lo recibe como hecho por Él. Dice, y esa sangre, la muerte, están más allá de la vida, tocan el poder de Dios. Fíjense que aquí hay una apelación para defender la vida, hay una apelación al Dios de la vida, que es uno de los principios fundamentales o que es una de las afirmaciones teológicas más sólidas de la teología de la liberación, ¿no? Pero claro, la vida que defiende Romero no es solo, que también ciertamente la vida espiritual y eterna, sino que es la vida que se centra en las condiciones materiales, es decir, la vida material, que es tan importante y es la base de la vida espiritual, ¿no? Y, sobre todo, una vida que está amenazada por el propio sistema, por los enemigos de la vida, que son pues los ídolos de muerte, ¿no? De alguna manera, yo creo que Romero podría afirmar en su momento lo que dijera unas décadas después Pere Casaldàliga. ¿Recordáis aquella frase, no? Mis causas son más importantes que mi vida. Las causas de la vida de los pobres son más importantes que la propia vida de Romero, ¿no? Y esa idea la va a desarrollar en un discurso espectacular que pronunció en la Universidad de Lovaina cuando le nombran doctor honoris causa. Y yo creo que detrás de ese discurso, lo creo, yo no se lo he preguntado, lógicamente, aunque es buen amigo mío y lo encuentro con frecuencia en El Salvador, ahora he estado en España a raíz de la canonización de Romero a John Sobrino. Pero yo estoy seguro de que esta afirmación que hace Romero sobre la vida de los pobres, partiendo del Dios de la vida, está tomada de ellos. Entonces, en esa ceremonia, fíjense, él en realidad era un hombre muy culto, él era licenciado en teología por la Universidad Gregoriana, desde muy joven, estudió de 20 a 26 años en Roma, y entonces él lo que va a hacer es citar a un padre de la Iglesia, Ireneo de León, y aplica la afirmación de Ireneo de León a la realidad salvadoreña. Cito literalmente. Los antiguos cristianos decían Gloria Dei homo vivens. La gloria de Dios es que el ser humano viva. Nosotros podríamos concretar esto diciendo Gloria Dei vivens pauper. La gloria de Dios es el pobre que vive o la vida del pobre, ¿no? Y dice, creemos que la trascendencia del Evangelio podemos juzgar en qué consiste la verdad de la vida de los pobres. Creemos también que poniéndonos del lado de ellos e intentando darles vida, sabemos en qué consiste la eterna verdad del Evangelio. ¿En qué consiste la eterna verdad del Evangelio? No en el creer en otra vida después de esta, no en llegar a la visión beatífica de Dios, que es posible que tenga ese premio quienes realmente se lo han merecido. Pero la clave de esa vida que defiende Monseñor Romero es la vida de los pobres. Fíjense, la eterna verdad del Evangelio no es la vida eterna o la vida espiritual, sino que es la vida de los pobres. Gloria Dei vivens pauper. La gloria de Dios es que vivan los pobres. Y, en segundo lugar, la idea de Romero como defensor de los derechos humanos. Es una expresión, la de los derechos humanos,
que yo creo que ha perdido buena parte de sentido. ¿Por qué? Porque no responde la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la realidad de incumplimiento de esos derechos humanos. Pero en el caso de Romero, la defensa de los derechos humanos no era simplemente retórica o no era puramente declarativa o proclamativa, sino que no era una defensa de los derechos humanos en abstracto, con ese carácter universalista vacío, sino que era la defensa de los derechos humanos de las personas que carecían de esos derechos o a quienes se había privado de esos derechos. Hasta el punto de que no se queda solo en una declaración, en una homilía, en un programa radiofónico, en una pastoral, sino que él crea en la arquidiócesis la tutela legal, que por cierto fue eliminada por el actual arzobispo. Lo primero que hizo fue eliminar esa iniciativa de la tutela legal, ¿no? Fíjense que la tutela legal era una organización que se dedicaba, a través de expertos en sociología, en psicología, en derecho, a defender los derechos humanos de las personas que lo tenían más amenazadas y de los grupos sociales y de los grupos culturales, ¿no? Pero hasta tal punto llega Romero a priorizar la defensa de los derechos humanos que pone delante esa opción por encima de cualquier otro acto cultural. Por ejemplo, se niega a participar en actos gubernamentales mientras no se investigara el crimen de Rutilio Grande y de sus acompañantes, ¿no? Da la orden, con un escándalo impresionante, da la orden de cerrar los colegios dependientes del arzobispado en protesta por la represión generalizada que sufría el país y por la persecución contra los sectores eclesiales comprometidos en la lucha por la justicia. Pero el acto, yo creo que demuestra claramente cómo los derechos humanos están por encima y son prioritarios por delante del culto y de las actividades religiosas, es cuando el 20 de marzo de 1977 ordena la suspensión de todos los servicios religiosos arquidiocesanos y convoca a una misa delante de la catedral a la que asistieron decenas de miles. Esta sería, por tanto, una de las imágenes que a mí me parece que son más referentes de sentido en la persona y en la figura de Monseñor Romero, defensor de la vida de aquellas personas que la tienen más amenazada, defensor de aquellos derechos, de los derechos humanos de aquellas personas a quienes se les ha privado de dichos derechos. Segunda clave, a mi modo de ver, que constituye el referente de sentido de Monseñor Romero, defensor de la justicia y la paz en un mundo donde la muerte está pues a la orden del día y donde la justicia se ha tornado injusticia estructural. Posiblemente dentro de la espiritualidad de Romero habría que destacar la importancia que tenía en este tema concreto el conocido salmo, que seguramente ustedes recuerdan, ¿no? La paz y la justicia se besan. Es el Salmo 85. O la afirmación del profeta Isaías: la paz solo puede ser el fruto de la justicia. ¿Por qué? Pues porque para Romero paz y justicia eran inseparables. Y fíjense que el año 1992 se firman los famosos acuerdos de paz en El Salvador. Bueno, se firmaron en México, pero ahí se da por finalizada la guerra que había durado 12 años y que había provocado entre 70 y 8.000 víctimas
aparte de muchas personas migrantes al exterior de El Salvador. Pues bien, esa firma de los acuerdos de paz del año 1992 no logró vincular paz y justicia. Hubo un desarme, hubo una renuncia a la represión por parte del ejército y un abandono de las armas por parte del Frente Farabundo Martí, pero la parte de los acuerdos que defendía unas estructuras más justas no se cumplió. Incluso la derecha, Arena, estuvo gobernando todavía, pues no sé si 16 o 18 años, porque prácticamente El Salvador, del año 92 a 2018, en estos 26 años, solamente ha tenido 2 gobiernos del Frente Farabundo Martí, que fueron el gobierno anterior y el actual. Y ya les adelanto que, tal y como fueron los resultados de las elecciones municipales y de las legislativas el año pasado, en marzo, pues van a perder de nuevo el gobierno y va a volver al mismo Arena, el famoso partido que fundó el asesino de Monseñor Romero, el autor que se dice intelectual. A mí me hace mucha gracia cuando hablamos de un asesino como autor intelectual, ¿no? Pues debe ser una inteligencia muy malévola, porque de lo contrario no se entiende cómo la inteligencia puede llevar a destruir una vida humana, ¿no? Entonces, la idea para mí más importante de estos 2 elementos serían qué tipo de denuncias hace Monseñor Romero. Primero, la denuncia que hace a la derecha, y dice: la fuerte represión y la violencia cruda, cruel y despiadada de la derecha, que constituye una verdadera provocación para los grupos organizados. Y en este momento se atreve a citar a quien después va a ser su asesino. Seguro que no estaría en la misa de la catedral ese día, pero se lo contaría. Fue una homilía del 10 de febrero de 1980 y dice: algunos llegan a creer en la posibilidad de un entendimiento entre solo cuerpos de Dawson, el famoso mayor Dawson, ¿no? Y yo he conocido, no lo conocí personalmente, pero le he conocido en su proceso evolutivo a través del testimonio de una hermana suya, Maritze Dawson Martínez, que es la presidenta de la Fundación Monseñor Romero y que se encuentra en las Antípodas. Dice: queremos señalar la intervención del señor Dawson por lo que tiene de falaz, de mentirosa y de deformadora. Fíjense cómo pudieran tronar estas afirmaciones en la catedral, que además eran seguidas las homilías a través de la radio. Todos los salvadoreños y salvadoreñas los domingos estaban pegados a la radio para escuchar estos mensajes. Dice: esperamos que la Fuerza Armada haya podido medir la falsedad de este señor, que quiere nombrar héroe nacional a un torturador, que no se hace cargo ni de los desaparecidos, ni de los asesinados, ni de los torturados, que confunde la letra de los estatutos de orden con su práctica inveterada de amedrentamiento y de muerte, y que aporta testimonios falsos que no engañan ni al más tonto. Terrible, ¿eh? Sabiendo que era el que había creado los escuadrones de la muerte, y sin embargo él se atreve y arrostra esa confrontación con él al modo profético, sabiendo que su final pues sería adelantar su muerte, ¿no? Crítica también de la derecha porque se identifica, dice, con la riqueza y la propiedad privada. Crítica también de la ultraderecha, de las organizaciones fantasmas o reales, comillas, que amenazan a muerte, acribillan a balazos y que secuestran. Y aquí es donde él habla de la idolatría de los dioses,
que se están cobrando vidas humanas y de servidores del dios Moloch, ese dios pagano, limítrofe de Israel, que se satisfacía reclamando sacrificios de niños pequeños y de sangre recién nacida, ¿no? Y igualmente también, y esta yo creo que es la crítica más fuerte que hace Romero, es la denuncia de la oligarquía. Y dice, la acuso de poseer la tierra que es de todos los salvadoreños. La acuso de que es la que ha dinamitado la emisora de la archidiócesis. Dice, ¿y por qué ha dinamitado la emisora de la archidiócesis? ¿Y por qué ha desplegado esa violencia, ¿no? Y lo dice con estas palabras, comillas. La oligarquía, al ver el peligro de que pierda completamente el dominio que tiene sobre el control de la inversión, de la agroexportación y sobre el casi monopolio de la tierra, está defendiendo sus egoístas intereses, no con razones, no con apoyo popular, sino con lo único que tiene, el dinero que le merite comprar armas y pagar mercenarios que están masacrando al pueblo y ahogando toda legítima expresión que clama justicia y libertad. Dice, por eso estallan todas las bombas manejadas bajo este signo. Y se acuerda en este momento también de las bombas colocadas en la UCA. Dice, también la de la UCA. Por ello, también han asesinado a tantos campesinos, estudiantes, maestros, obreros y personas organizadas. Y la denuncia más fuerte es la que hace sobre la absolutización de la riqueza. Y dice, no es justo que unos pocos tengan todo y lo absoluticen de forma que nadie lo pueda tocar, mientras, comillas, la mayoría marginada se está muriendo de hambre. Está claro, riqueza y pobreza no son fenómenos paralelos, sino que tienen una relación de causa a efecto. Y eso no era necesario que nos lo descubriera Marx, que lo hizo desde el punto de vista científico, sino que es suficiente con leer a los profetas de Israel para establecer esta relación de causa a efecto. Pero quizás lo más interesante de esta denuncia de la idolatría de la riqueza es que Romero invierte el orden entre esclavitud y libertad. Pues para nosotros y nosotras, ¿quién es el esclavo en nuestro tiempo y en nuestro momento histórico? Pues la persona pobre, la persona que depende para sobrevivir de un trabajo, de un empresario que le trata mal y que le roba todo lo que puede. ¿Quién es la persona libre? Aquella que detenta la propiedad de todos los bienes. Aquella, cuanto más se acumula, más libre es una persona. Pues bien, Romero desmonta totalmente esta equivalencia y dice, es libre la persona que no está subyugada al dios dinero y es esclavo el idólatra del dinero. Dice, la utilidad del dinero no es un fin en sí misma, sino un medio. Fíjense que en este momento en el que Romero está criticando la idolatría de la riqueza y en la que está invirtiendo el orden de libertad y esclavitud, quizás sin darse cuenta, está siguiendo toda una tradición que arranca de los profetas de Israel, que es la tradición anti-idolátrica, que empieza precisamente con los profetas de Israel que denuncian la acumulación de bienes. El profeta Amós, que es posiblemente el gran campeón de esta denuncia, y que luego va a ser continuada por otra tradición antiidolátrica, ¿no? Que va a ser la de Jesús de Nazaret.
Fíjense que Moisés se indigna porque los hebreos, cuando llegan de recibir las tablas de la ley, están adorando el becerro de oro. Pues en el caso de Jesús, la denuncia no es la adoración del becerro de oro, sino la adoración del oro del becerro. Y no es un juego de palabras, sino que los tienen ustedes clarísimamente expresado en la famosa afirmación de Mateo 6:24: no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, a Dios convertido en ídolo o absolutizado. Por eso, en un caso es condenar la idolatría del becerro de oro y en otro caso es condenar la idolatría del oro del becerro. Y yo creo que es la idolatría en la que actualmente nos encontramos. Y por eso los ciudadanos y ciudadanas hemos hecho opción por las personas excluidas y los cristianos y las cristianas que tenemos esa opción cuya punto de partida fue Medellín, la famosa conferencia latinoamericana de Medellín, recordarán que supuso un cambio de paradigma en la iglesia latinoamericana con la afirmación de la opción por los pobres. Pues yo creo que tenemos que seguir practicando esta actitud anti-idolátrica, es decir, negarnos a idolatrar al poder y a colocar en el centro aquellas personas y aquellos colectivos excluidos y marginados que contribuyamos a su liberación, ¿no? Y lo mismo cabe decir que está en la misma tradición de Bartolomé Las Casas, de Antonio Montesinos. El año pasado tuve la oportunidad de visitar la República Dominicana y de quedarme en el convento de los padres dominicos, residiendo muy cerca de donde vivía Antonio Montesinos, ¿no? Aquel famoso dominico que el cuarto domingo de Adviento, el 11 de diciembre de 1511, delante de todos los encomenderos y del representante del rey, él les dice: todos estáis en pecado mortal. ¿Por qué? Porque estáis extorsionando a los indígenas y porque estáis comerciando con su vida. Pero yo creo que está en la misma línea de continuidad, por ejemplo, que Ignacio de Acuría, cuando hablaba de la necesidad de una civilización de la pobreza, o John Sobrino, más moderado, que habla de la civilización de la austeridad compartida frente a la idolatría de la riqueza. Y lo mismo cabe decir de la figura del Papa Francisco, ¿no? Con esos famosos 4 noes que les adelantaba al principio, que lanza en su encíclica La alegría del Evangelio. No a una economía de la exclusión, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, y no a la inequidad que genera violencia. Pero es que el Monseñor Romero no se frena ante ningún tipo de poder que se quiera presentar como absoluto, ¿no? No solamente desafía a la oligarquía y a los poderes represivos, ¿no? Sino que desafía al imperio estadounidense. Recuerdo que fue el año pasado, que fue el año que celebramos el centenario de su nacimiento, publiqué un artículo que encontrarán por allí porque fue muy citado, que se titulaba El obispo que desafió al imperio. Él se entera, pero de casualidad, leyendo un periódico de El Salvador, de que Jimmy Carter había prometido ayudar económicamente al ejército, llevando asesores para que asesoraran a los militares y les llevaran a perfeccionar sus métodos represivos, ¿no? Y entonces Monseñor Romero dice: si tal información se confirmara, la medida de Estados Unidos, comillas,
en lugar de favorecer una mayor justicia y paz en El Salvador, agudiza sin duda la injusticia y la represión contra el pueblo organizado, que muchas veces ha estado luchando porque se respeten los derechos humanos más fundamentales, ¿no? Entonces llega el momento en el que Romero, en esa carta que escribe a Jimmy Carter, yo creo que es una de las cartas más proféticas que al menos yo he leído de un jerarca y de un obispo, pues él acusa a la Junta de Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad de El Salvador de que, comillas, solo han recurrido a la violencia represiva, produciendo un saldo de muertos y heridos mucho mayor que los regímenes militares recién pasados. Por eso pide a Jimmy Carter que prohíba dar dicha ayuda militar al gobierno salvadoreño y que los Estados Unidos no intervengan ni directa ni indirectamente con presiones militares, económicas, diplomáticas, en determinar el destino del pueblo salvadoreño. Yo creo que esta es una muestra del desafío profético de un hombre que no tiene más arma que la palabra de denuncia y que utiliza pues, el púlpito de la catedral todos los domingos, los programas radiofónicos y sus propias cartas pastorales. Pero quizás el momento clave, el momento, diríamos, que reconoce el profetismo de Romero y que al mismo tiempo desemboca en el final de muchos profetas, es la homilía que pronuncia el 23 de marzo del año 1980. Cito el texto, diríamos, más impactante y es el que va a provocar pues, esa crónica de la muerte anunciada. Comillas. Yo quiero hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro pueblo, matan a nuestros hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen la conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. Fíjense cómo está utilizando incluso conceptos de la teología moral tradicional y sin embargo los está aplicando a esa realidad histórica de la muerte por parte del ejército de la ciudadanía. Dice, la Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas de sangre. Y aquí viene el impacto más fuerte de su afirmación. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Fijaos que este texto es realmente de lo más antológico que se puede imaginar por las 4 apelaciones que hace para oponerse a la violencia del ejército. Primero, apela a Dios, ese Dios que tantas guerras ha justificado, ese Dios debajo del cual pues ponemos la afirmación de matar en nombre de Dios. Él invierte totalmente la orientación criminal de ese Dios que ha justificado tantas guerras de religión y apela a él. Y además, fíjense que es el Dios al que apelaban las clases dirigentes y el ejército muy religioso
para matar al pueblo, ¿no? Y él, sin embargo, invierte ese sentido, ¿no? El matar en nombre de Dios, recordarán que decía José Saramago en aquella novela espeluznante, que era Caín, decía: matar en nombre de Dios es convertir a Dios en un asesino. ¿Y cómo vamos a creer en un Dios que sea asesino? Pues entonces lo que hace Romero es cambiar la funcionalidad y la significación del nombre de Dios. Del Dios de la guerra al Dios de la paz, del Dios de la muerte al Dios de la vida, del Dios de los poderosos al Dios del pueblo que sufre, del Dios señor feudal al Dios subalterno y de los subalternos, ¿no? Como afirma Boaventura de Sousa Santos. Segunda apelación, complementaria de la primera, apelación al pueblo sufrido y sufriente. En ese momento Dios deja de ejercer la función legitimadora de los poderes represivos con los que históricamente ha estado aliado y se coloca del lado del pueblo sufriente, ¿no? Y aquí se produce una nueva inversión de las alianzas, ¿no? De la alianza de Dios con los poderosos a la alianza de Dios con el pueblo. Y Romero pues hace realidad en este texto la conocida teología de un teólogo y de un filósofo y de un analista político que me consta que le influyó en la preparación de sus homilías, que era Ignacio Ellacuría, ¿no? Cuando habla del Dios crucificado y de los pueblos crucificados a los que hay que bajar de la cruz, recogiendo la famosa afirmación de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y le cito para que en esta casa sepan que también conozco a Ignacio de Loyola y que lo he estudiado, lo he leído y que he hecho mis ejercicios espirituales, porque además soy alumno de los jesuitas y me licencié en teología en la histórica e importantísima Universidad Pontificia de Comillas. La verdad es que mis títulos en teología proceden de dos universidades pontificias, la licenciatura de la Pontificia de Comillas y el doctorado de la Pontificia de Salamanca, con lo cual, no sé si se nota, pero tengo dos tiaras sobre mi cabeza y no sé si me han aplanado o me han dejado de pensar libremente. Yo creo que he renunciado a esas dos tiaras y he decidido caminar por las sendas de la libertad y de la creatividad teológica. Por eso quizás se note el uso de estas dos tiaras y el peso, porque he ido perdiendo el pelo y se va encaneciendo cada vez más. Y luego apelar a la conciencia. Tercero, apela a la conciencia, ¿no? Que nunca puede justificar la violencia contra los hermanos y las hermanas, ¿no? Ni se puede quedar tranquila eliminando al prójimo. Y finalmente, ¿a qué otra apelación hace? A la ley moral y a la ley de Dios, que coinciden en condenar la violencia. Claro, después de esto que les he dicho, pues quizás huelga hacer la pregunta: ¿por qué mataron a Monseñor Romero? Y dirán ustedes: ¿te parece poco todo lo que has dicho? Pues estaba en el punto de mira para en cualquier descuido pues lo eliminara. No es tan fácil. No es tan fácil hacer esta afirmación. ¿Por qué matan? ¿Por qué eliminan a Monseñor Romero? Bueno, pues realmente hay distintas respuestas a esta pregunta. Los hermanos suyos en el episcopado y muchos sacerdotes y el Vaticano dijeron: mataron a Monseñor Romero porque se alejó de su verdadera función, que era función pastoral, función religiosa, función espiritual, ¿no? Y en realidad es verdad, eso dijeron muchos sacerdotes y obispos de El Salvador, ¿no? Dijeron: no, la lucha por la justicia no es inherente a la fe,
no lo dijeron de esa manera, pero sí con informaciones al Vaticano de que se había desviado de su verdadero camino, ¿no? ¿Por qué matan a Monseñor Romero? Pues en el acta de los colegas teólogos para la beatificación se dice que el motivo del asesinato fue por odio a la fe. Por eso yo establezco en el título del libro el contrapunto. Monseñor San Romero de América, mártir por la justicia. No fue por odio a la fe, porque además los que le mataron y los que tramaron su asesinato eran también creyentes y se consideraban seguidores de Cristo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo disiento de los colegas que hicieron el informe para la beatificación. En el caso de la canonización ya no lo he seguido tan de cerca, porque coincido con John Sobrino en que no era yo muy entusiasta de la canonización, porque ya estaba canonizado por el pueblo, que es la canonización que realmente merece la pena, ¿no? Y luego el Papa Juan Pablo II, de alguna manera, le responsabilizó en una de las audiencias de que estaba permitiendo la entrada del comunismo dentro de la Iglesia salvadoreña, ¿no? Cuando tarda 15 días en recibirle y al final lo recibe en el Vaticano, dice: tenga usted mucho cuidado, que el comunismo está entrando en la Iglesia del Salvador. Y Romero, con esa agudeza y con esa sabiduría popular que tenía, decía: santidad, no son los comunistas los que están matando a los sacerdotes, sino que son los propios cristianos del gobierno y del ejército, ¿no? Y es cuando sale desalentado del todo y dice: este Papa no me ha entendido, cree que la situación del Salvador es la misma que la de su país, Polonia, ¿no? Entonces, ¿por qué en realidad matan a Monseñor Romero? Pues yo creo que las razones que da John Sobrino para explicar el asesinato de los jesuitas, compañeros suyos, tiene, y de las dos mujeres trabajadoras en la UCA, tiene la misma, son válidas para aplicárselas a Monseñor Romero. ¿Por qué lo mataron? Dice: porque analizó la situación real del Salvador y fue a la raíz de los problemas. Dijo la verdad en sus homilías, programas radiofónicos y declaraciones públicas. Desenmascaró la mentira y practicó la denuncia profética. Fue conciencia crítica de una sociedad de pecado y conciencia creativa de una sociedad distinta, que es la utopía del reino de Dios para los pobres hecha realidad en la historia. Y queridas amigas y amigos, hacer esto no se perdona. Lo sabemos perfectamente por la actitud de los poderes ante los profetas que denuncian la injusticia. Pero yo creo que hay otra razón todavía más poderosa de por qué ejecutan, por qué asesinan a Monseñor Romero. Y es porque ejemplificó con hechos y con palabras el valor moral y evangélico de la justicia en un mundo, en un país donde reinaba la injusticia, donde practicó el valor de la paz en un país marcado por la violencia institucional, donde vivió el valor de la solidaridad en un país donde las mayorías populares sufrían la pobreza y la marginación social. Vivió el valor de la vida en un país donde la vida de los pobres carecía de todo valor. Tercera razón, ya más interna al cristianismo, porque vivió su fe cristiana no como opio o alienación, sino como liberación y conciencia crítica, como anteriormente les he indicado. Y todavía hay otra razón por la que le asesinaron, lo mismo que después a Ellacuría, a sus compañeros y a las mujeres colaboradoras de la UCA, ¿no? Y es porque intentó trabajar
por la reconciliación a través de la no violencia. Fíjense que, claro, Romero vivió en medio de tres violencias. La violencia institucional o del sistema, que decía Ignacio Ellacuría que era la violencia primera, la violencia revolucionaria, que era la respuesta a la violencia institucional, y tercero, la violencia terrorista. Y precisamente, agazapado en medio de esas tres violencias, él no acepta que el camino de la violencia y de la guerra resuelva los problemas y lleve a la reconciliación. Y por eso, pues busca las vías pacíficas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que anticipó, aunque no lo logró, porque además la ejecución, el asesinato de Romero fue el comienzo de la guerra en El Salvador, en la guerra que empieza el año 1980 hasta el año 1992. Pero yo creo que lo más importante de ese gesto de Romero, de trabajar por la reconciliación de los salvadoreños y salvadoreñas y la idea de resolver pacíficamente y a través de la negociación ese conflicto tan terrible que se estaba viviendo, pues yo creo que él anticipa esa utopía de un mundo sin violencia, de un mundo sin injusticia y sin corrupción. Y todavía hay otra razón más, y esta la he tomado de un buen amigo mío, profesor de filosofía del departamento de esta disciplina en la UCA, en la Universidad Centroamericana, que se llama Carlos Molina. Dice, ¿por qué mataron a Romero? Dice, porque no fue por defender los derechos de la Iglesia ante el poder secular, sino, dice, por ponerse del lado de los pobres, esos que tanto el poder secular como las mismas iglesias habían explotado, oprimido y excluido, por haber asumido el profetismo utópico que era la única respuesta ante los falsos dioses que se cebaban en la vida del pueblo y así se convirtió en sus enemigos. Y termino. ¿Qué enseñanzas, qué mensajes nos transmite hoy, 38 años después, Monseñor Romero, que no sean pues esas imágenes que yo he visto en El Salvador que han deteriorado la figura profética de Monseñor Romero? Después de la beatificación, pues hubo una tendencia a decir que Monseñor Romero era una persona, un sacerdote muy piadoso, que lo era, muy devoto de la Santísima Virgen María, muy obediente al Vaticano, y ciertamente todos esos valores los tenía, pero no fue por eso por lo que le mataron. Entonces, ¿qué mensaje nos transmitiría hoy Monseñor Romero a este grupo de los diferentes colectivos, MIA, Comunidades Cristianas Populares, OAR y Centro Loyola, que de alguna manera nos ayuden a ser mejores personas y gente comprometida y viviendo una vida con sentido? Lo resumo en las siguientes, solamente las enumero a nivel aforístico. Primero, Romero es un símbolo luminoso de un cristianismo liberador. Segundo, Romero fomentó a través de sus homilías, la emisora y los programas radiofónicos el ejercicio de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Y es posiblemente uno de los mejores ciudadanos de América Latina, de todo el continente, precisamente por esto, porque a través de su magisterio demostró la defensa de una ciudadanía crítica, como digo, activa y participativa. Tercero, fue un gran pedagogo. Romero, yo creo que está en la mejor tradición de la pedagogía popular de Paulo Freire, ¿no? Una pedagogía concientizadora desde la opción por los pobres. Cuarto, vivió una espiritualidad liberadora,
Quinto, fue un referente en la lucha por la justicia para creyentes de las diferentes religiones y no creyentes de las distintas ideologías. Sexto, defendió no solo una democracia formal y representativa, sino una democracia participativa. Séptimo, trabajó por la paz y la justicia a través de la no violencia activa. Y octavo, con su vida y con una de sus últimas afirmaciones, cuando un periodista le preguntó: ¿y si le matan, monseñor, qué pasa? Y él, con una naturalidad espontánea, dijo: si me matan, resucitaré en el pueblo. Seguro que él creía en la resurrección de los muertos en el juicio final, pero él creía que esa resurrección de los muertos en el juicio final tenía que activarse y hacerse realidad en esa resurrección del pueblo latinoamericano. En definitiva, yo creo que quien mejor acertó en describir la figura de Monseñor Romero fue Ignacio de Ellacuría, con aquella frase con la que quiero terminar: con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Muchas gracias. Bueno, dar las gracias en primer lugar por la exposición tan magnífica de Juan José Tamayo y dar las gracias por dejar los mensajes tan claros que Monseñor Romero intentó transmitir a lo largo de su vida. Ahora sería bueno, porque tenemos un ratito, para hacerle las preguntas que queramos en cuanto a lo que nos ha venido exponiendo, en fin, dudas o algún aspecto que se le haya quedado y que queramos saber. Gracias, Juan José. Sí, funciona. Si alguien quiere. Usted. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente le quería preguntar, ¿qué queda de todo aquello de Medellín? En fin, de todo aquel movimiento tan importante que hubo hoy día en América y fundamentalmente en Centroamérica. Porque yo lo que he visto ha sido justo, vamos allí, en general, en gran parte, una iglesia muy acomodada. Y por otra parte, he visto también, digamos, lo que está, el fenómeno que está ocurriendo de una diáspora, de un éxodo hacia los movimientos evangélicos que por otra parte están en posiciones políticas de la ultraderecha, como se ha visto en Brasil y con excepciones que pueda haber, evidentemente. Esa es la pregunta. Gracias. ¿Qué queda de Medellín? Es una buena pregunta, porque este año estamos celebrando el 50 aniversario de la segunda conferencia latinoamericana del episcopado, que supuso un cambio de paradigma de la iglesia colonial, de la que venía, a la iglesia liberadora, ¿no? De la iglesia comunidad jerárquico-patriarcal a una iglesia basada en las comunidades de base. Yo he tenido la suerte y la fortuna de no asistir, no tuve la suerte de asistir a la conferencia latinoamericana de Medellín, porque fue el año 1968, y yo entonces estaba estudiando en un seminario provinciano del norte de España, y nunca oí hablar de Medellín, lejos de ese seminario provinciano. Era un seminario conciliar. Y la gente me dice: qué suerte tuviste de haber estudiado
en un seminario conciliar. Y yo les digo, bueno, suerte relativa, porque no crean ustedes que el seminario conciliar de San José, donde yo estudié, se llamaba Seminario Conciliar por el Concilio Vaticano II, sino que era Seminario Conciliar por el Concilio de Trento. Pues no tuve suerte y no pude enterarme de lo que pasó allí entonces, pero felizmente he podido participar en las celebraciones del 50 aniversario en Quito, en la propia ciudad donde se celebró en Medellín, y ahora recientemente, acabo de llegar hace 3 o 4 días, Maribel, que se comunicaba conmigo, me despertaba a las 4 de la madrugada, en esa diferencia horaria, pero como yo soy de poco dormir y de tener los ojos abiertos, aunque sea durmiendo, ningún problema, Maribel, porque además nos entendimos muy bien. Me llamaba pues a las 11, a las 10, a las 12 y allí pues claro eran las 3, las 4 o las 5. ¿Qué he descubierto yo en estas 3 celebraciones del 50 aniversario de Medellín? Pues algo que yo creía que todavía que ya no existía. Por ejemplo, la gran vitalidad de las comunidades de base. Tienen una fuerza extraordinaria. El compromiso tan fuerte que tienen las comunidades de base con las organizaciones sociales que trabajan pues, en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, en defensa de la naturaleza liberada de la explotación de los megaproyectos, de las minerías. Ahí están los cristianos y las cristianas en primera fila, combatiendo al lado de las comunidades indígenas, trabajando y luchando mucho en defensa de las comunidades afrodescendientes, luchando en Colombia de manera especial por la reconciliación después de una guerra de 50 años, ¿no? Por tanto, he venido muy impresionado, porque he descubierto que el espíritu de Medellín, traducido en el trabajo por la justicia, en la opción por los excluidos y en la defensa de una tierra liberada de toda opresión, pues está muy viva y muy activa. La verdad es que yo iba para tener 2 o 3 intervenciones y luego resulta que aprendí muchísimo más de lo que pude enseñar o mostrar. Es verdad que hay una jerarquía enormemente conservadora y que se ha producido un cambio abismal de los obispos de Medellín, recordarán Leonidas Proaño, de Ecuador, Méndez Arceo, de la diócesis de Cuernavaca, don Samuel Ruiz de Chiapas, esas grandes figuras, McGrath, el arzobispo de Panamá, esas grandes figuras que realmente fueron las que impulsaron ese cambio de paradigma, ¿no? Ciertamente